Ya, las persecuciones en los últimos tiempos. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Diga conmigo: las persecuciones del último tiempo. Después de que Jesús resucitó al tercer día, se apareció a sus discípulos y le dijo dos cosas. En primer lugar, le dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa fue la primera cosa: id y predicad. La segunda cosa que le dijo a sus discípulos fue: id y haced discípulos a todas las naciones. Los primeros cristianos, la iglesia primitiva, no hizo caso a la gran comisión y se quedaron cómodos en Jerusalén y no salieron a predicar a ningún lugar y no fueron a las naciones a hacer discípulos. Por eso vino la persecución, para que pueda la iglesia cambiar de estar estancados en un lugar, cómodos en un lugar, a estar en modo expansión. Mira lo que dice Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, verso 3, ¿qué dice? Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4, ¿qué dice? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Cuál es la enseñanza en estos dos versículos? Que la persecución fue permitida por Dios para que se pueda cumplir la gran comisión. Si no hubiese venido la persecución sobre la iglesia hubiese estado hasta los días de hoy cómoda en Jerusalén. ¿Cuál es la enseñanza? El propósito de esta persecución fue sacarlos de la comodidad para entrar en modo, diga, expansión. Satanás quería aniquilar a la iglesia, pero Dios utilizó la persecución para traer expansión en el reino. ¿Qué más? Detrás de cada ataque del infierno contra la iglesia, Dios tiene un plan para traer mayor crecimiento a su obra. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Más fuerte: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Número 1, ¿qué es la persecución? Para la iglesia de Cristo es toda forma de aflicción, presión, angustia y tribulación que sufrieron los primeros cristianos por predicar el evangelio, por sanar a los enfermos y por libertad a los oprimidos,
por el diablo. ¿Qué es persecución? Esa misma forma de persecución se extiende hasta nuestros días y es una de las más fieras estrategias de Satanás para evitar, ¿qué cosa? Que el reino de Dios avance aquí en la tierra. Número 2, existen dos tipos de persecución. Letra A, la presión. Incluye la exclusión, que podemos decir también que es discriminación. La exclusión, el insulto, el maltrato, la pérdida del trabajo por causa de Cristo, por causa de ser cristiano, la expulsión del hogar por causa de Cristo, la expulsión de la familia, difamaciones, injurias y calumnias. Dos tipos de persecución en contra de la iglesia. Letra B, la violencia. Incluye la agresión física, destrucción de iglesias, hogares, negocios, arresto, secuestro, tortura y encarcelamiento. Isaías 54:17. Vamos a leer todos juntos. Levante su mano conmigo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor fuerte. Entonces estamos viendo la persecución de la iglesia en los últimos tiempos. ¿Qué es persecución? Los tipos de persecuciones. Número 3, ¿por qué se persigue a los cristianos? ¿Cuál es la razón y cuál es el motivo de la persecución y de la acusación? Un día jueves que nos reunimos a orar, cuando estábamos siendo difamados por las redes sociales, cuando se habían y se siguen levantando difamaciones en contra de nuestra congregación, en contra de nosotros, en contra de hermanos de nuestra congregación, nos juntamos a orar y estuvimos enseñando acerca de la acusación. Dijimos que a Satanás se le han dado 3 derechos legales. Letra A, el derecho de tentar a la iglesia, de tentar a los hijos de Dios. Letra B, se le ha dado el derecho de perseguir a la iglesia, a los hijos de Dios. Y letra C, se le ha dado el derecho de, y el ataque más alto de Satanás en contra de la iglesia es la acusación. ¿Por qué se persigue a los cristianos? La persecución de los cristianos existe como resultado de diferencias ideológicas. Hay 2 impulsos que motivan la persecución. Letra A, impulso exclusivista. ¿Qué es el impulso exclusivista? Leamos todos juntos. Es una convicción de que solo una religión o ideología es la correcta y debe existir. Las personas de un grupo diferente son vistas como inferiores o infieles. Y ahí tenemos el ejemplo de la religión islámica y el desastre que están dejando en el oriente, específicamente en estos momentos en el país de Siria, donde están asesinando despiadadamente a nuestros hermanos. Letra B, hay 2 impulsos que motivan la persecución. Impulso secularista. Leamos todos juntos. Considera que su ideología es superior, sin necesidad de guía divina. Ejerce una fuerte presión sobre individuos que no se adhieren a una determinada ideología. Y aquí tenemos la agenda woke
o la ideología woke. Se escribe woke, W-O-K-E. La ideología woke o la agenda woke tiene que ver con políticas de izquierda o progresistas que abogan, entre otras cosas, como la igualdad social, el feminismo, el uso de pronombres de género neutro como ellas, les, nosotres, todes, etc. También incluye el derecho a abortar y la agenda LGTB. Número 4. La persecución viene por dos razones. Letra A, por hablar la verdad. Y letra B, porque la bendición que Dios ha derramado sobre esta casa se ha hecho visible. Satanás siempre se va a oponer a la verdad de Cristo. Satanás siempre se va a oponer a que la verdad del evangelio sea predicada. Mucho más cuando se predica el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? 4 cosas. ¿Alguien me las puede decir? ¿Qué hacía Jesús cuando caminó en la tierra? Enseñaba, predicaba, sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios. Cuando se predica el evangelio del reino, cuando se trae el evangelio del reino a una ciudad, habrá persecución. Cuando nos detenemos y dejamos de anunciar la verdad, comenzaremos a perder 2 cosas. Cuando nos detenemos por la persecución, cuando dejamos de predicar el evangelio del reino por la persecución y por la acusación, vamos a perder unción y autoridad. Primera de Pedro 4:12. Leamos todos juntos. Vamos a leer hasta el 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Seguimos. Mas, si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, más fuerte, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús fuerte. Entonces la persecución viene por 2 razones. Letra A, por hablar la verdad. Nosotros hablamos la verdad de Cristo. La palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Más fuerte, las cosas viejas pasaron. He aquí todas. He aquí algunas nomás, excepto algunos pecados. Porque hay algunos pecados, según algunas personas, como el abuso, que no tienen perdón de Dios, sino que todas son hechas nuevas. Esa es la palabra de Dios. Esa es la verdad que predicamos. Nosotros creemos en el poder transformador del evangelio.
La palabra dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es el poder que nos transformó. Nosotros nunca hemos ocultado lo que somos. Innumerables veces yo he dicho, en este lugar está la escoria de la ciudad. El Rey puso sus ojos en nosotros. El Rey puso sus ojos, nos transformó la vida. No teníamos nada y nos dio todo. Por eso somos como somos. Por eso somos apasionados, porque al que se le perdona más, ese amará mucho más. Por eso somos apasionados por las almas. Por eso pasamos tiempo en las calles predicando el evangelio. Por eso no nos avergonzamos de predicarle al compañero de trabajo, en el liceo, los jóvenes en la universidad, porque sabemos de dónde venimos. Nosotros no negamos nuestro pasado. Sabemos que tuvimos un pasado escabroso, pero también no podemos negar la verdad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué sufrimos persecución? Por la verdad. La palabra dice, Dios le dijo a Jeremías, antes de que tú nacieras, yo te conocía. En otras palabras, Dios consideraba una persona a Jeremías antes de que naciera. Es más, le dice, antes de que estuvieses en el vientre yo te conocí. Dios le dijo a David, mi embrión vieron tus ojos. En otras palabras, Dios consideraba a David una persona antes de que naciera. ¿Por qué hay persecución? Porque nosotros somos pro vida. Porque nosotros no consideramos el aborto como una alternativa. En Efesios 1, la palabra que tanto nos ha bendecido a nosotros, que nos ha liberado y que nos ha llevado a conocer la paternidad de Dios y a ser libres de la orfandad, dice que antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos en Él para ser santos, sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado. Nosotros creemos en la verdad de Dios, de que aún antes de que nuestros padres se conocieran, Él ya me conocía. Aún antes de que mis abuelos existieran, Él ya me había puesto nombre y Él me consideraba una persona por predicar la verdad. La palabra dice, el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Dice, así como la iglesia se sujeta a Cristo, la mujer debe sujetarse a su marido. Y esto va en contra de la agenda woke. Esto va en contra de la ideología woke. Nosotros creemos en la paternidad. Nosotros creemos en lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Nosotros creemos que el fundamento de una familia, o el fundamento de la sociedad, no es la familia, sino que el fundamento de la sociedad es un padre. Nosotros creemos que la palabra padre, y así lo dice la escritura en el original hebreo, es la palabra origen, fuente, uno que sostiene, uno que protege y uno que brinda seguridad. Lo primero que Dios creó en la tierra fue un hombre. Solamente Dios una vez tomó del polvo de la tierra para crear al hombre. Sopló aliento de vida sobre Adán. La mujer salió del hombre. El hombre, el varón, vino de Dios.
pero la mujer vino del hombre. ¿Cuál es el origen de todos los problemas de la sociedad? Es que el hombre no cumple su rol como padre. Si vamos al origen de todos los problemas de la sociedad, de la delincuencia, madres solteras, narcotráfico, nos vamos a dar cuenta que los problemas radican en la familia. Cuando ponemos nuestros ojos en las familias, nos vamos a dar cuenta que hay problemas en el matrimonio. Cuando ponemos los ojos en el matrimonio, nos vamos a dar cuenta que el problema está en el hombre. Porque el hombre no está cumpliendo su rol de ser origen, fuente, sostenedor, protector, y uno que brinda seguridad, uno que brinda identidad y propósito a todo lo que ha salido de él, su mujer y sus hijos. La primera cosa, ¿por qué viene la persecución? Es por predicar la verdad del evangelio. La palabra dice, hablando del matrimonio: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, o a su hombre. ¿Se unirá a quién? Letra B. La persecución viene por dos razones. Letra A, por hablar la verdad. Y letra B, porque la bendición se hace visible. Hay un nivel de bendición que nos hace brillar, y es la que recibimos por haber dejado todo por Dios. Cuando hay un hombre y una mujer que han dejado todo por Dios, viene sobre ellos la bendición de 100 veces más. Y la bendición del 100 veces más es la que nos hace brillar en una ciudad. Marcos 10:28. Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno, todos juntos, que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Dios promete la bendición del 100 veces más si dejamos todo por Él. Pero Él nos advierte que la bendición del 100 veces más traerá persecución. Hay un nivel de bendición evidentemente pública. Hay un nivel de bendición que tú no lo puedes esconder, por más que intentes hacerlo piola. Hay un nivel de bendición que es evidentemente público, y es la recompensa de los que buscan a Dios en el secreto. Dios te hace público si tú lo buscas en el secreto. Eso es lo que dice la palabra. Cuando ayunéis, ¿qué es lo que dice? No seáis austeros como los hipócritas que demudan sus rostros para demostrarle a la gente que ayunan. Mas tú, cuando ayunes, lávate tu carita para que la gente no se dé cuenta que tú estás ayunando. ¿Y qué más dice? Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Qué más dice? Cuando tú ores,
entra en tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, hay un nivel de bendición que es evidentemente pública, que es la recompensa de los que le buscan en el secreto. Satanás jamás va a perseguir lo que no se puede ver. Cuando tú no eres perseguido, es porque no eres una amenaza para el diablo y sus propósitos. Diga: la bendición del 100 veces más está sobre esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús fuerte. Ese grito de júbilo. Número 5 y último. ¿Cuál es el propósito de la persecución? ¿Qué busca el infierno al traer persecución sobre la iglesia, al traer persecución sobre los hijos de Dios? Letra A: frenar el avance y la expansión del reino de Dios. ¿Cuál es el propósito de la persecución, de la acusación? Frenar el avance, frenar la expansión del reino de Dios. Claro, porque una de las cosas que trae la acusación es denigrar tu carácter, es echar a perder tu influencia. La acusación, cuando se inventan males acerca de ti, cuando la gente habla cosas de ti mintiendo, una de las cosas que provocan es matar tu carácter, matar tu reputación, matar tu influencia. Si Satanás logra matar tu influencia, va a lograr frenar el avance y la expansión del reino de Dios. A mayor incremento de influencia, mayor persecución se levanta. Sabemos que vamos progresando por el nivel de persecución que recibimos. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. ¿Cuántos dicen amén? Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles más fuerte, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, más fuerte, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Verso 42, fuerte. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Denle un aplauso a Jesús fuerte. ¿Cuál es el propósito de la persecución y de la acusación? Que nosotros paremos de hacer la obra del Señor, que nosotros nos detengamos de testificar y de predicar, que nosotros dejemos de estar modo expansión y que nos acomodemos en nuestro lugar. Letra B:
traer temor y así dejar de predicar el evangelio. Mira lo que dice Hechos 4:29. ¿Por qué cuando la iglesia sufría persecución eran llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo venía, no se dejaba esperar. Cada vez que ellos eran perseguidos, venía el Espíritu Santo y los llenaba con un nuevo denuedo. ¿Por qué? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan más fuerte, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia primitiva necesitaba denuedo para predicar? Convengamos que el denuedo es arrojo, valentía, atrevimiento, osadía, y que es una de las cosas que vienen sobre nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia primitiva necesitaba denuedo? Porque para ellos predicar el evangelio significaba cárcel. Para ellos predicar y testificar, sanar a un enfermo, echar fuera un demonio, significaba hasta la muerte. Durante la semana hubo un pastor de la ciudad que me dijo: ¿y ahora cómo van a predicar en la calle? Con todo el odio que la gente les tiene. ¿Cómo los hermanos de la iglesia van a atreverse a parar en la calle a predicar? Yo por dentro dije: te reprendo, Satanás. ¿Por qué la iglesia necesitaba denuedo para predicar? ¿Por qué cada vez que eran perseguidos recibían una llenura fresca del Espíritu Santo? Porque cuando estamos en persecución, cuando estamos bajo un ataque de acusación, no podremos hacer la obra del Señor sin tener una llenura fresca del Espíritu Santo. Porque uno de los propósitos de la persecución y de la acusación no es solamente frenar el avance, sino que también sembrar temor en la iglesia. Sembrar temor a testificar en mi curso de liceo, en mi curso de la universidad. Temor a testificar en mi trabajo. Temor a lo que me pueda suceder. Temor a lo que me puedan decir. Por eso la iglesia primitiva necesitaban recibir un nuevo denuedo de manera continua. Levante su mano, diga: Espíritu Santo, danos hoy un nuevo denuedo para predicar tu palabra con señales, con maravillas, con prodigios, con sanidades, con milagros, con liberación y con lo profético. La persecución sobre la iglesia primitiva era muy fuerte. Nosotros no hemos llegado ni siquiera al 1% de lo que ellos vivieron. Y con todos los amedrentados que ellos fueron, la iglesia seguía creciendo. Y la iglesia no paraba de extenderse y de expandirse por todos lados.
Cuanto más fuerte era la persecución del diablo, mientras más fuerte era la acusación satánica, más se veía el respaldo del Espíritu Santo en las calles, con lo sobrenatural, con lo profético. Cuando hablo de lo sobrenatural, estoy hablando de sanidades, milagros, liberación. Lo profético, palabra de ciencia certera. Mientras más presión ejercía el infierno, más se manifestaba lo sobrenatural en medio de la iglesia, y la iglesia no paraba de expandirse. En medio de tal persecución, si nosotros pensamos como el consejo que me dieron o la opinión que me dieron, que tenemos que retroceder en medio de la persecución por miedo a que nos hagan algo, ¿tú cómo te puedes explicar que en la primera prédica se ganaron 3,000 almas? ¿Acaso la gente no escuchaba el chismerío que se hablaba en contra de la iglesia? ¿Cómo tú puedes explicar que en la segunda prédica de Pedro se ganaron cuántas almas? 5,000. Como dijo un predicador, el ateo es ateo hasta que se le enferma un hijo. El agnóstico, el feminista, es feminista y está en contra de la iglesia hasta que se le enferma un hijo, hasta que los médicos le dicen que está desahuciado, hasta que le falló la brujería, le fallaron los monjes de Brasil, le falló la medicina tradicional. Hasta ese momento no le importa si tiene que pisar este lugar, no le importa si tiene que ir a la casa de paz del más funado de Punta Arenas, con tal de que su hijo se sane. En las ciudades donde se movía la iglesia primitiva había necesidad de las personas. Había necesidad que solamente el poder de Dios puede suplir. En nuestra ciudad hay necesidad que más fuerte que un chisme que pueda andar rondando en las redes sociales. Y nosotros necesitamos estar para ellos cuando ellos nos necesiten. Nosotros necesitamos estar ungidos cuando las personas de nuestra ciudad nos necesiten. ¿Tú sabes quién estuvo presente en el martirio de Esteban? A Esteban lo mataron a piedrazos. Un joven predicador del evangelio. Lo mataron a piedrazos. ¿Tú sabes quién estaba allí tirando piedras también? Saulo de Tarso, que más tarde fue el apóstol Pablo. Levante su mano así que profetice. Levante su mano y profetice. Diga: todos los que nos han estado tirando piedras se van a transformar en líderes de casa de paz en este lugar. Vamos, vamos, levante su voz. Diga: todos los que me han estado tirando piedras se van a transformar en pastores de esta casa. Se van a transformar en evangelistas de esta casa. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración de renuncia a toda palabra de maldición que han lanzado en contra de nosotros. Vamos a liberarnos toda palabra de brujería, de hechicería que ha sido lanzada en contra de tu vida, en contra de la iglesia. Todo cansancio que has estado experimentando en tu cuerpo, problemas para dormir, que no es otra cosa que el efecto de palabras negativas. La palabra dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, está en las palabras. La palabra dice que nuestras palabras tienen poder para bendecir y para maldecir. Entonces, detrás de cada palabra de maldición hay un espíritu que se activa para enfermar, para dañar la economía,
para dañar nuestro cuerpo físico, para enfermarnos mentalmente, emocionalmente, físicamente. La palabra dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Vamos a aplicar la sangre de Cristo sobre los dinteles de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Nos vamos a declarar libres de toda palabra de maldición que ha sido lanzada en contra de nuestras familias, y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene con su presencia y que nos dé un nuevo denuedo para seguir anunciando el Evangelio a nuestra ciudad.